Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Lexus UX, el sub más pequeñito de Lexus. De hecho, es uno de los subs más pequeñitos que tienen sistema híbrido. En otros países existe el UX 200, pero en esta ocasión en España solo tiene la motorización híbrida, el 250H. Partiría desde 33.800 euros la versión Eco. Podríamos llegar a 20.000 euros más dependiendo del acabado. Es bastante precio, pues, si nos paramos a pensarlo, pero también es un sector, es un segmento en el que tenemos unas calidades, un acabado, tenemos un coche que... ¿Sabéis eso que muchas veces digo yo? Ojalá hicieran este coche pero con mejor acabado independientemente del precio. Pues yo creo que Lexus ha hecho eso, ¿no? Ha hecho un sub de gama bien, ya veréis ahora, pero prácticamente todo tiene buen acabado, buen tacto. En general es un coche muy silencioso, dependiendo del acabado. Las ventanillas traseras pueden ser dobles laminadas, la rumorosidad o la insonorización del coche es muy buena. Ya veréis ahora, porque tiene detalles que dices tú, ostras, parte de ese 34.000 euros, si te quieres meter en un F Sport igual te vas a 45.000 euros o 42.000 euros, pero es un segmento, ¿vale? Es un segmento. En la parte delantera hay un par de cosas a tener en cuenta. La primera, iluminación en LED desde el acabado Eco, desde el acabado más bajo, sería todo el exterior en LED y el interior también, si mal no recuerdo, sí. Todo el coche sería LED, algo que se agradece, no porque la iluminación delantera pueda ser en azul o en blanco, porque la interior es así como un tono blanco pero ámbar, sino por la buena calidad de iluminación, aparte de que consume menos, ¿no? Y si tienes un coche híbrido, siempre buscas intentar ahorrar lo máximo posible, y la iluminación, bueno, pues es un punto, ¿no? Además de que ilumina tremendamente bonito. La rejilla delantera es grande. Cuando se lo enseñé a mi madre me dijo, eso se rompe solo con mirar para ella. Y no, vale, es bastante dura. O sea, una vez más, yo siempre hago estas cosas, cualquier día las rompo, pero no, es muy dura, muy dura. Quizás a ver si te dan un golpe, pues sí, pero es bastante dura. Pero es muy bonita, sobre todo este color que tiene por la parte inferior, así como cromado en negro, está muy bonito. Y por último, iluminación antiniebla delantera en LED. El UX tiene medidas para ser un sub pequeñas, pero para ser un compacto como un CT son grandes. Pero no es un sub pequeño tipo GLA, ¿vale? Que es el GLA, por ejemplo, lo que hace es, tiene esta misma construcción, este tipo de constitución, pero la posición de conducción va muy abajo y cuando te subes en él, tienes el volante como muy arriba, las puertas muy arriba, vas un poquito hundido, ¿no? En el UX, la posición de conducción es elevada. Lo bueno es que tenemos una visión bastante grande, a pesar de ser un coche de las dimensiones que tiene. Dependiendo del acabado, tenéis bloqueo y desbloqueo a través de la manilla. La puerta con buena calidad, ya os digo, es que este coche tiene precio bastante alto, pero unas calidades muy buenas. Y la entrada se hace cómoda, la puerta es amplia. Y esto es a lo que me refiero. Fijaros que tenemos buena visibilidad. Si nos ponemos en un tamaño normal, en una altura normal, es buena visibilidad. Lexus siempre como que pone sus columnas centrales muy anchas. El salpicadero tiene muchísima forma, si os fijáis, ¿vale? Todo en cuero, todo en muy buenos acabados, todo es acolchado, lateral también acolchado, reposabrazos, puerta, todo, pues no sé, la parte inferior de los portabebidas es de goma, el cuero, el volante de cuero. Este sería el F Sport, ¿no? El acabado F Sport, que tiene inscripción en el asiento, y de hecho los asientos son un poquito más ergonómicos. De hecho este tiene el paquete cuero, ¿no? Que tiene ciertas cosas en cuero, pero sí que los asientos en general, me subí a la mañana en otro, pero con el acabado Eco, y era igual de cómodo. Es un coche muy confortable, no tiene demasiado ajuste en la parte superior, pero es bueno. La parte central es el lateral algo blandito, entonces sujeta bien, pero para las personas voluminosas o que no quieran sentir ese apriete, esa presión en las piernas o en la espalda, es sumamente cómodo. Posiblemente quizás los asientos más cómodos que hay en el mercado,
posiblemente sean los de Lexus, ¿no? Porque no son demasiado duros, pero no son demasiado blandos. Y la postura de conducción es tremendamente buena, ya os digo. Sí que el pilar es bastante grande ahora que lo veo, es anchote. No me había fijado hasta ahora, pero sí que en el resto de conducción muy buena. Asientos eléctricos. A ver, rectifico una cosa, y es el tamaño máximo de este coche, es enorme. O sea, bueno, tenemos regulación del volante también eléctrica. Vamos a darle un punto de contacto y vamos a darle para atrás y para arriba de todo. Y eso sería el tamaño máximo que tenemos en el coche, es enorme. Sí que ya, bueno, es que estoy prácticamente que veo por la ventanilla trasera, ¿no? Hasta arriba me quedarán, sabiendo que mide unos 75, unos 12 centímetros, 11 centímetros. Evidentemente las plazas traseras nos las cargamos así, quedan 4 dedos en las plazas traseras. Así que si medís 2,20 metros y ponéis esta configuración, tenéis un biplaza, pero creo que nadie va a ir así, ¿no? Es que no toco los pedales y el volante, fijaros, es que es enorme. Así que bueno, para los que queráis un coche espacioso en las plazas delanteras, este podría serlo, ¿no? Pero lo voy a dejar en una posición cómoda para mí. Por cierto, las butacas tienen regulación de la inclinación delantera, aparte de la altura, respaldo y demás. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda, que yo creo que sería algo así, ¿no? Un poquito más quizás. Sí, algo así. Lo voy a dejar en esta misma regulación y con esto vamos a ver las plazas traseras en un momento. Las puertas tienen muy buen acabado. Bueno, el coche en general tiene muy buen acabado, ¿no? Pero las puertas especialmente están todas acolchadas, de arriba abajo, todo acolchado con un tacto así un poquito de cuero, ¿no? Más una especie de espuma acolchada. Esto sería un cuero muy acolchado, fijaros lo acolchado que es. Los tiradores con una forma muy bonita, elevalunas, espejos eléctricos, espejos retráctiles, y aquí también tendría una especie de gamuza en la parte interna, no sé si se llega a apreciar, pero incluso en esto, ¿no? Que hay mucha gente que ahí en esta zona pues pone monedas, objetos y demás. Y si os fijáis ahí, bueno, pues para que la gente que ponga ese tipo de monedas o objetos, pues que no le haga ruido, ¿no? Detalle en plástico, pero efecto aluminio cepillado. La llave ya estamos acostumbrados, ¿no? Parece el gatillo de una pistola. Pero bueno, tiene un tacto robusto, no voy a decir metálico, pero sí que es un tacto bastante robusto. Vale, bloqueo y desbloqueo, no tiene nada más. Porque tenemos acceso y arranque sin llave. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, dependiendo del coche, acceso sin llave. Pero tenemos arranque sin llave. Y esto es, nosotros tenemos la llave dentro del coche. Con vuestro permiso, voy a abrir las ventanillas porque hace un calor. Bueno, ventanillas, lo que os decía. En la parte izquierda tenemos apertura del motor, en la parte inferior, apertura del tanque de combustible, ASC, que es el simulador del sonido. Nosotros podemos activarle el ASC, entonces a través de los altavoces nos emula el sonido de un coche un poquito más potente, ¿no? Yo lo veo una tontería, sinceramente, lo veo, pero bueno, hay gente que igual se lo activa. Quizás en un RC igual sí, pero en un UX quizás me parece una tontería. Pero bueno, emulador de sonido, por si le queréis poner un sonido por vuestros altavoces. Casi no se nota, lo he activado un par de veces para ver, pero casi no se nota. Intensidad de la iluminación, ordenador de a bordo, la ventilación, como veis, bloqueo, desbloqueo y las diferentes posiciones. Cuero con el pespunte en rojo, a juego con F Sport. Aquí tendríamos control de estabilidad. En el acabado más alto, en el Luxury, tendríamos Head-Up Display con pantalla en color. Y esto pues me recuerda al LC, ¿no? El LC tiene el cambio de los diferentes modos en esa zona. Va a depender de si tenéis el F Sport o no. Si tenéis el normal, no tendréis Sport Plus. En la parte izquierda tenemos iluminación. Iluminación automática, posición, cortas, largas, antinieblas delanteros y traseros.
Tenemos iluminación larga automática, esto quiere decir que si vamos por una carretera sin iluminación, activa automáticamente la iluminación larga, y si viene un coche de frente o si vamos detrás de un coche, la desactiva. Cuando haya iluminación la desactiva, cuando no, la activa. Iluminación larga automática. Y 4 intermitentes. La iluminación completa del coche, delantera y trasera, va a ser siempre en LED. Contacto, coche encendido, iluminación automática, como veis, regulación de la altura, posición, cortas, luces largas, destellos, antinieblas delantero y trasero y 4 intermitentes. La iluminación trasera va a ser también todo en LED. De hecho, la iluminación central, que iría de lado a lado, la luz de posición del coche, está compuesta por 120 diodos que llevan la luz de posición, pues eso, de lado a lado. Iluminación antiniebla, bastante potente, luz de freno, marcha atrás, 4 intermitentes e intermitente lateral. La iluminación de bienvenida sería de posición en la parte delantera, buena iluminación, pero en la parte trasera no habría, solo tenemos en la parte delantera. Me parece raro que no se encienda ninguna iluminación de posición. Quizás en alguna configuración yo no la he encontrado. Lo que sí tenemos es la iluminación de la manilla, como veis, en la manilla sí que tenemos luz. Y cuando entramos en la puerta, debajo de la puerta hay luz. Opcionalmente se puede poner iluminación en el asidero, que nos pondría el Lexus, y en el interior sería todo en LED. En el interior, cuando le damos contacto, vale, vamos a poner las luces en posición porque así podéis ver mejor la iluminación de la botonera. Toda la botonera iluminada en blanco. El volante también tendría la iluminación en blanco, como veis, el cuadro, navegador, la botonera del climatizador, la central, todo muy bien iluminado, muy bonito. De hecho, vamos a poner aquí menú. Y si os fijáis, esta sería la configuración o la iluminación del coche. En la parte superior tendríamos iluminación táctil. Vale, como es oscuro no lo aprecio mucho desde aquí, y luego la iluminación completa delantera y trasera sería tocando la parte central. Cuando tocas la parte central también enciendes la trasera. Nos da buena iluminación a pesar de ser un coche, como veis, oscuro. Ilumina bastante bien, no es muy potente, tampoco es de los más blancos, tiene un tono blanco pero no demasiado, quizás 4500, 5000. Así un tono anaranjadito, pero es una iluminación clara. Y en los pies también tendríamos conductor y acompañante. La iluminación es realmente muy bonita, muy bonita. Me gusta cuando son un poco más creativos, ¿no? Y se salen un poquito de lo común y de lo convencional. El volante lo hay de dos formas diferentes, que sería el F Sport, como veis, con la moldura o con la costura del volante en rojo. En la parte inferior lo de F Sport. Es un volante bastante rígido, prácticamente nada acolchado, es bastante duro. Si calcas, si aprietas, sí, vale, ahí hay un punto un poquito blando, pero tampoco demasiado. Y tiene cuero liso, cuero microperforado y cuero liso. Las levas detrás del volante para hacer diferentes tipos de retención, no es para cambiar de marchas, ¿vale?
Es para diferentes tipos de retención de conducción. Esto os lo explico en la prueba en carretera que os dejo en la descripción. Aquí tendríais la botonera para el cuadro que veréis ahora. El cuadro se transforma porque lo podéis dar un toque y, como veis, tiene parte analógica y parte digital. Y a la derecha tendréis control de velocidad adaptativo por radar, con mantenimiento en líneas, diferentes modos de radio, USB y demás. Y el cuadro, pues podéis primero tener la información básica, ¿no? Que sería esta que veis: consumo, autonomía y ruedas, y nada más, y apagado. Pero si le dais al botón de ir a los menús, como veis, igual que el LFA, esta parte es analógica, se desplaza hacia la derecha y nos aparece un segundo menú en el que podemos tener, en la parte superior nos van a aparecer los menús, es decir, vamos a darle un poquito para atrás y ahí podéis ver información, navegación, audio, mantenimiento, o sea, estos serían los controles adaptativos, información si tuviéramos avisos y los ajustes, la activación y desactivación de los asistentes y demás. En información, autonomías, consumos, ciclos de combustión, batería, ruedas para regeneración y el motor de combustión. Luego tendríais las fuerzas G, la medición de las ruedas y apagado, ¿vale? Si lo queréis llevar apagado. Luego tendríais navegación, audio, si tuvierais la radio os pondría la emisora, canciones y demás. Estos serían los asistentes, como os decía, y los ajustes. Y en los ajustes, estos son los asistentes que tiene, ¿vale? Para que veáis así un poquito lo que tiene en general. Pero bueno, no me voy a parar porque es que si no se hace larguísimo. Vale. Y esto sería el cuadro del UX. A la derecha tendréis el limpiaparabrisas delantero y trasero. Este sería el mando para poner el cuadro en modo Sport, normal, Eco o customizado. ¿Cómo funciona esto? Vamos a encender el coche un momento. Ya está encendido, o sea, es que el coche, al ser híbrido, pues no hace nada. Entonces, si lo cambiamos entre los diferentes modos, esto también va a variar. Modo Sport, Sport Plus, ¿vale? Modo Eco o modo normal. No va a cambiar mucho, simplemente nos va a poner las revoluciones del motor y poquito más. Bueno, a ver, aparte de que va a cambiar el tacto de el mapa de cambio, el tacto del volante y el tacto de los pedales. Eso sí que lo va a variar, pero lo que es el cuadro así que nos vaya a poner así nada especial, bueno, en rojo, parece más deportivo así, ¿no? La pantalla lo veis con dos medidas diferentes. Esta sería la de 10 pulgadas, la grande, luego habría una más pequeñita. También no va a variar solo con el acabado, sino que dentro del acabado, dependiendo de los acabados, se lo podéis añadir. En este caso, por ejemplo, como tiene el acabado F Sport cuero, ese acabado nos añade también pantalla de 10 pulgadas. El reloj analógico de Lexus, que ya estamos acostumbrados a ver, muy bonito, me parece muy elegante y útil. Y bueno, la pantalla creo que ya la conocemos así un poquito en general, ¿no? Los menús. Nos podemos mover a través de todos ellos, destino, radio, soporte. Si queremos entrar en uno, pues le damos, nos pone el mapa, podemos ir hacia atrás, ir a radio y bueno, aquí audio por Bluetooth, AM, FM. Es un sistema multimedia simple, bastante sencillo, pero es curioso de utilizar con el trackpad, ¿no? El trackpad lo que va a hacer es movernos a través de los menús y cuando como que el ratón llega al icono, vibra, ¿vale? Entonces se hace raro de ver, pero se hace útil. Lo que sí que ya me parece un poquito más engorroso es esta zona de aquí, porque ya hay demasiados botones, ¿no? Es decir, a mí esta zona no me termina de convencer porque, bueno, puedes moverte de izquierda a derecha, es decir, si estás en una emisora X y quieres cambiar de emisora, le das a los botones. Si quieres ir a media o a radio directamente, o el volumen en la parte delantera. Sí, pero no sé, es raro, se hace un poquito raro, quizás falta de costumbre. La parte superior del salpicadero, en este caso sería en cuero negro, acolchado, es bastante acolchado, con el pespunte en rojo. Ahí tendréis las salidas de ventilación, 4 intermitentes,
con bloqueo y desbloqueo y bueno, la regulación, ¿no? Climatizador, bizona, la podemos marcar aquí, temperatura izquierda, temperatura derecha y las diferentes funciones. Creo que no me voy a parar en ninguna porque yo creo que todas son bastante sencillas de saber cómo funcionan, ¿no? De todas formas, en la pantalla podemos acceder a clima y ver el clima pues en grande, si lo quisierais ver en grande. Me sigue pareciendo curioso que todavía pongan lectores de CD, pero bueno, lector de CDs. En la parte central tenéis asientos calefactados, izquierdo y derecho, automático, por si queréis que se caliente mucho al principio para que tenga una temperatura, luego se enfríe y así. Si no, temperaturas manuales, izquierdo y derecho. Aquí tendríais el cargador inalámbrico. A ver, ciertas cosas de este coche son dependiendo de los acabados. Pero bueno, yo os enseño así un poquito todo lo que hay, ¿no? El cargador inalámbrico, nosotros lo activamos o desactivamos en este botón de ahí. Ahí lo desactivamos y ahí lo activamos. Y para los que tengáis un teléfono con carga inalámbrica, lo ponéis. Y él automáticamente te busca la zona y se pone a cargar el teléfono. Me gusta este porque no calienta en exceso el teléfono como lo hacen algunos. Algunos teléfonos calientan demasiado el teléfono. Y bueno, aquí tenéis la toma de 12 voltios, bastante oculta, me parece muy bonita. Pero bueno, ahí está. El doble portabebida está forrado en la parte inferior de goma, entonces si ponéis ahí objetos o cosas, pues que sepáis que no se van a rayar. Vale, no como otros que igual sí que se rayan o se mueven. Bueno, doble portabebidas. Aquí tenéis el cambio, un cuero microperforado, cuero liso, con el pespunte, con las diferentes posiciones. Parking, reversa, neutral, drive y el modo secuencial, ¿vale? El modo secuencial, nosotros le damos hacia abajo. Bueno, si le damos marcha atrás, tenemos cámara de visión trasera, aunque si tenéis el acabado más alto, en vez de cámara de visión trasera vais a tener una cámara de visión cenital, es decir, vais a ver el coche desde arriba y todas las cámaras alrededor, en 360 grados. Neutral, drive y por último el cambio secuencial en el que vais a cambiar el tipo de retención. En el cuadro os va a aparecer el tipo de o la marcha simulada que tiene el coche. Esta sería la botonera que os decía del sistema multimedia. EV lo que va a hacer es forzar a ir en eléctrico siempre que pueda. Dependiendo del porcentaje de la batería va a andar más o menos. Puede llegar a hacer casi 2 kilómetros en modo eléctrico, pero esto es como si yo te digo ¿cuánto puedes respirar? ¿Cuánto puedes aguantar la respiración? ¿No? Y tú me vas a decir pues igual 40 segundos máximo si aguanto un poquito antes y tal. Pues esto es lo mismo. Tú este tipo de coches híbridos no los compras por lo eléctrico o lo que aguante la respiración, ¿no? Sino porque esto va en eléctrico un poquito ahora deja de ir en eléctrico, luego sigue un poquito más, luego vuelve a parar. Entonces esto nos reduce mucho, pero no es eléctrico, ¿vale? Porque hay mucha gente que en los híbridos siempre me dice jova Cris, ¿y cuánto anda en eléctrico? Pues máximo 2 kilómetros, pero nunca vas a hacer 2 kilómetros en eléctrico. Y bueno, el hold, por último. Yo tengo que hacer un vídeo sobre este botón. El reposabrazos es acolchado con un tacto muy suave, muy suave, es mucho más suave por ejemplo que el cuero de los asientos. Tenemos apertura lateral, izquierda y derecha. Esto significa que si a lo mejor está el acompañante y quiere acceder al reposabrazos, pues lo abre con el botón, ¿no? Y si no, pues lo abrís con este botón de aquí. Hueco, tenéis USB, tenéis auxiliar, tenéis parte inferior toda forrada, bueno, forrada que la podían haber pegado o la podéis pegar vosotros si se os mueve, o si no, pues nada, la sacáis para sacudirla de vez en cuando, que nunca viene mal. Y bastante grande el hueco, como veis, espacioso. Dependiendo del acabado vais a tener un techo eléctrico o no, ¿vale? Que mucha gente me lo pregunta. En España no se estila tener quemacocos o techos eléctricos, es bastante raro de ver un coche con techo eléctrico, pero lo tenéis, ¿vale? Lo podéis levantar o bien lo podéis abrir.
lo levantáis, os quedará así con una ventilación pequeñita y lo podéis llegar a abrir o cerrar. No lo abro porque hace un calor exagerado. Alarma, llamada de emergencia, la iluminación con las puertas abiertas. Este sería para la alarma. La iluminación, como habéis visto, táctil, bastante rara, pero bueno, más común de lo que parece hoy en día. Y bueno, espejo, por aquí tenéis iluminación, el micrófono para manos libres. Entonces esto es más de lo mismo de la alarma. Esto es alarma, el micrófono sería este. Y por último la guantera, tiene el botón aquí y accedéis a la guantera. No es muy grande, es bastante pequeñita, pero para llevar, por ejemplo, los manuales del coche y así. ¿Y cómo suena si encendiera el coche? Los híbridos, la única manera de encenderlos es pisando el acelerador y se enciende unos segundos dependiendo de si tiene batería o si está frío, ¿vale? En este caso la temperatura es media, así que igual no se aguanta mucho, pero si pisamos el acelerador, se enciende y ahora quedará a relenti unos segundos para calentar y en unos segundos se apagará. Pero un coche térmico, un coche híbrido de esta manera, no es como un coche térmico, ¿no? Que escuchas cómo revoluciona. En este no. Punto positivo es que tenga techo, ¿no? Que muchos decís, oye, Jehová, Chris, es que no tiene techo. Bueno, pues este lo tiene. Y los asientos es lo que os decía, tiene la inscripción de F-Sport en el reposacabezas. El asiento tendrá ese detalle en rojo a juego con el F-Sport. Pero bueno, ya os digo que depende un poco de los tapizados, ¿no? Os voy a poner un par de imágenes de diferentes tapizados, pero sí que va a depender un poquito de los tapizados. Se puede combinar bastante este coche entre varios colores que van a modificar tanto los asientos, el cuero, como el cuero de la parte superior del salpicadero. Y la posición central, o sea, la posición delantera, está muy bien, muy bien. La puerta trasera no es demasiado grande, de hecho tiene bastante forma. Si os fijáis en la parte trasera baja bastante rápido, pero bueno, a ver, no está mal. Apertura normal, sí que el pilar es bastante ancho, entonces si tenéis niños quizás no es lo más cómodo. No es cómodo literalmente, o sea, sabéis que nunca me gusta mentiros y no. Si tenéis niños, si queréis hacer algo con ellos en plan de no, vale, tendríais que poneros así, bueno, tendríais que buscaros un poquito más el tema o compraros un NX, ¿no? Es de los más pequeñitos en la parte trasera, así de este tamaño, pero si no, a ver, pilar un poquito bajo, el paso de rueda un poquito adelantado, pero bueno, una vez que estáis dentro está bien, ¿no? Ahora vamos a ponerlo en posición bien. La ventanilla es alta, pero tenemos ventanillas traseras oscurecidas dependiendo del acabado, y tenemos en la parte trasera del asiento del copiloto un bolsillo, ventilación, USBs con carga de 2,1 y reposabrazos en la parte central con bloqueo, ¿no? Que se queda ahí elevado. Así que la postura es muy cómoda, sinceramente es muy cómoda. Altura suficiente en los pies, no me toca en altura en nada. En distancia no me toca en ningún lugar, es decir, lo que me limita es el empeine contra el asiento. Así que tamaño medio, tamaño normal para cualquier coche, no para cualquier sub, pero sí para cualquier coche. Y hasta el asiento delantero pues unos 5 centímetros, casi 6 centímetros. Bien, es que no hay queja, ¿no? O sea, no me importaría viajar en este coche. Sí que la butaca, la parte inferior es algo dura, no es tan blandita como las delanteras, pero la parte trasera, el respaldo sujeta bien. Así que en general, aprobado alto. Y en cuanto a altura, ¿qué tenemos? Pues más de lo normal, más de lo habitual. Tenemos 7 centímetros. Lo habitual no suele ser este tamaño, ¿no? Suele ser bastante menos. Entonces, y leí por ahí en un par de revistas que no, que las plazas traseras eran súper justas, súper pequeñas. Yo no veo que las plazas traseras sean súper pequeñas. Lo único que veo es que la ventanilla está un poquito elevada.
pero del resto lo veo bien, ¿no? El techo viene así y de repente sube hacia arriba, o sea, nos da espacio arriba. Entonces no hay esa limitación de espacio. En las plazas traseras puede ir una persona de 1,90 sin problema, entre comillas, no lo sé. Yo creo que no habría problema ninguno de que fuera, bueno, no, limitaría la parte delantera. 1,85 no tendría problema. Está bien, es un coche que está bien. A diferencia de la parte delantera, la parte trasera no tiene tan buena calidad. Sería todo el plástico que veis en plástico duro, menos la zona central que sería acolchada. Una especie de cuero acolchado, más duro en la parte central que en la parte inferior, que sería más blandito. Elevadores eléctricos, tiradores de plástico, sonido y cristales oscurecidos. Si os fijáis en la diferencia entre unos y otros, no es un oscurecimiento demasiado exagerado, pero sí que hay diferencia. Y este es el espacio que hay en los pies, es decir, no está mal. A ver, tamaño medio en espacio de pies, ¿no? Sí, yo creo que tamaño medio. Entonces podemos jugar bastante bien con el espacio de las plazas traseras. La parte inferior, la columna central, no es demasiado alta, fijaros en lo poquito alta que es. Debe tener como 5 o 6 centímetros de altura. Ventilación, doble USB para carga de accesorios. Entonces, punto positivo. Además es de 2,1, es bastante rápido. Y el pilar trasero es bastante grande. No tiene ventanilla, entonces, a ver, ahí quizás le habría venido bien una ventanilla para tener un poquito más de visibilidad. Pero no está mal. Los asientos traseros son en negro completamente, no tienen la visión como los delanteros, ¿no? Que tienen un poquito de rojo en la parte interna. Y por último, el reposabrazos con doble puerta de bebida, acolchado. Así que la plaza trasera tampoco es tan pequeña como suelen decir, ¿no? Sí que la zona del pase de rueda o la zona de la parte superior sí, pero del resto está bien. Y en detalle, si os fijáis, en toda la goma que hay para insonorizar, ¿no? Que tiene un montón de goma. Y bueno, le da siempre un poco de robustez al cerrar o al conducir, porque siempre se puede colar un poquito de viento y gracias a que tiene tanta goma, pues hombre, insonoriza un poquito mejor el exterior. La parte trasera tiene toda la iluminación en LED, como habéis visto. La iluminación esta me parece muy bonita, os digo, 120 diodos de LED para iluminar toda esa luz. Y yo pensaba, me esperaba que estuviera dividida, ¿no? Pero es todo entero, desde aquí hasta aquí. Es completo, no es como en algunos que lo dividen un poquito para si se rompe, pues. Sensores de aparcamiento traseros, iluminación de bajo la matrícula en LED. Y bueno, al igual que la parte delantera, tiene este tipo de color, de esta forma. Y la forma de las luces, es que en formas Lexus, fijaros cuántas formas tiene. Las luces, parachoques, o sea, es que tiene una cantidad de formas, si te paras a verlo. Botón en la parte inferior, pero aquí hay dos. El eléctrico, que sería para el acabado alto de gama, pulsas y abre y cierra eléctricamente, o manual. Pulsas, se desbloquea, ahí tenéis la cámara, la iluminación y los botones. Estos botones son para abrir o cerrar y este sería para bloquear el coche. Vosotros imaginaros que acabáis de cargar o lo que queráis en el maletero y que queréis bloquear el coche, pero tenéis la llave en el bolsillo. Venís aquí, pulsáis el botón pequeñito y el coche ya estaría bloqueado. No tenéis que sacar la llave del bolsillo para bloquear el coche. Y lo mismo si tenéis la llave en el bolsillo para desbloquearlo y abrir el portón sin tener que ir adelante o a la llave. El maletero es pequeñito, es muy pequeño, de hecho es de lo más pequeño que he visto casi en mi vida, diría, pero engaña porque esto tiene doble fondo y el doble fondo es bastante grande. Pero el doble fondo va a haber dos versiones. Si tenéis la tracción 4x4, ese doble fondo desaparece, entonces tendríais un hueco bastante justito. Si no, si tenéis la tracción delantera, el doble fondo quizás sea, no el doble, pero similar. Bueno,
Medida de la maleta de tamaño estándar para llevar en la cabina de un avión, así que ya os fijáis, no podríamos meterla lateralmente, a no ser que quitemos la tapa, la dejemos en casa y tengamos este doble fondo. Vosotros podéis dejar la tapa en casa y así ya aparenta un maletero un poco más grande, ¿no? Pero quizás sea más cómodo con la tapa, porque cuando llegamos y dejamos bolsas de la compra y así, como está al mismo nivel que el plástico, pues se nos hace más cómoda la carga. Entonces aquí va a depender un poquito de vuestra forma de distribuir el día a día. Si no sois de llevar el carrito del bebé y 25 juguetes de los niños y cosas así, está bien, para el día a día está bien. Pero aquí hay un detalle que no me gusta, y esto es, yo sabéis que soy sincero completamente con vosotros, y es la tapa. Y es la tapa, o sea, la tapa, vosotros sabéis esas cortinillas que se le ponen a las ventanas para... A ver, que al fin y al cabo la tapa, pues es la tapa, ¿no? Pero, no sé. A ver, tapa es que es la función, ¿no? Tapa el maletero y lo que llevéis dentro. Pero sí que me resulta curioso. Bueno, a ver, es quizás falta de costumbre, pero bueno, como curiosidad. No me disgusta demasiado, pero quizás una tapa un poquito más dura, porque yo soy de poner alguna chaqueta ahí. Aunque está prohibido, ¿vale? Yo lo hago y está prohibido. No puedes tapar nunca, obstaculizar la visión trasera. Así que bueno, sabiendo eso, pues tampoco está tan mal, ¿no? Hay un par de cosas que me gustan en la distribución del maletero, como son que no hay así huecos muy extraños y que hay doble iluminación en LED, una a la izquierda y otra a la derecha. Y eso es algo que me gusta, porque bueno, siempre tendemos a tener un poco de carga por todo, y con dos pues mejor que con uno. Aquí tenemos gancho, aquí tenemos otro gancho, toma de 12 voltios, aquí tenemos un huequecillo por si queréis, no sé, los chalecos o algo así, y el doble fondo. Y de hecho hay más doble fondo, es decir, podéis quitar esta especie de cuna. Vale, ahí ya le veis las tripas al coche, ¿no? Esto la gente no se lo hace normalmente, pero ya sabéis cómo soy yo. Y accedéis a una especie de doble fondo con más espacio, es decir, las herramientas. Y yo ya sabéis que desmonto todo lo que veo y os enseño todo lo que veo. Y ahora, si sois apañados y carpinteros, imaginaros el tamaño que le podéis hacer aquí al maletero, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, yo creo que esto está preparado para llevar una rueda de repuesto ahí, ¿no? ¿O no? No, no. Pues ni tan mal, oye. Ni tan mal. ¿O no? Si queremos abatir los asientos, quitamos la mini cortina y simplemente vamos para adelante y para adelante. Y esto es algo que tampoco había visto nunca, ¿no? Normalmente siempre hay un poquito más de altura, es decir, sube un poquito con los asientos, y en este baja, va recto, y en la parte de los asientos, como veis, baja un poquito. Así que bueno, si queréis cargar algún día, pues yo creo que una bicicleta o dos os entra. Tampoco es tan pequeño, realmente aparenta más pequeño de lo que es. Y por eso yo os digo lo de siempre, ¿no? No os quejéis del maletero o del tamaño de las plazas traseras, porque si necesitáis más maletero o más plazas traseras, tenéis el NX. Es decir, esto es lo que es un coche urbano, es más pequeñito, es más de lo que es más cómodo. La carga trasera a mí me parece mucho más cómoda que esté en esa altura y en esa distribución que un maletero demasiado profundo o demasiado bajo o demasiado, ¿no? Yo prefiero un maletero un poquito más de esas dimensiones, para mi uso, claro. En colores, la verdad que hay bastantes colores. El único que sería gratis sería el rojo y me parece que el negro, pero el resto serían 1.100 euros. Y por ejemplo, el rojo con combinación de negro me parece espectacularmente bonito, y este azul también, me parece un coche pues más o menos discreto, muy bonito, elegante, medio deportivo. La verdad que el coche está precioso así tal cual. Las llantas sí que no las podéis cambiar, es decir, las llantas van con el acabado, cada acabado tiene la suya.
El Lexus UX es el nuevo modelo de la marca para completar la gama de SUVs, siendo 14 centímetros más corto que el NX y 8.000 euros más económico. Todos los precios que os voy a decir son sin descuentos. Lexus es de las marcas que tiene bastante diferencia entre lo que se dice en la web y el resultado final, tened esto en cuenta. Aunque en la web se puede ver que parte desde 33.900 euros con el acabado Eco, hay que decir que este acabado solo está disponible para flotas, no para particulares. Dicho esto, de serie trae faros bi-LED, iluminación trasera en LED, llantas de 17 pulgadas, retrovisores exteriores calefactables, sensor de luces, climatizador bizona, reposabrazos trasero, arranque sin llave, alarma antirrobo, asistente de carril, asistente de arranque en pendiente, control de crucero adaptativo, sistema de frenada de emergencia, reconocimiento de señales, airbags frontales, de rodilla para el conductor, laterales delanteros y de cortina delanteros y traseros, anclajes ISOFIX, sistema multimedia con pantalla de 7 pulgadas, Bluetooth, USB, 6 altavoces y cuadro de instrumentos con pantalla de 7 pulgadas. El siguiente acabado es el Business y son 2.000 euros más. Añade antinieblas delanteros en LED, barras del techo, sensor de lluvia, retrovisor interior electrocromático y cámara trasera con líneas guía. El tercer acabado es el Executive y suma otros 5.600 euros, añadiendo luces con función de cornering, llantas de 18 pulgadas, asientos delanteros calefactados, acceso sin llave, tapicería de cuero, alerta y freno por tráfico posterior, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sensor de ángulo muerto y cargador inalámbrico. Por otros 3.300 euros más, 44.800 euros, el acabado F Sport, que añade detalles exteriores e interiores F Sport, cristales traseros oscurecidos, intermitentes delanteros en LED, llantas de 18 pulgadas, asientos delanteros deportivos con ajuste eléctrico, levas de cambio detrás del volante, pedales en aluminio, techo solar eléctrico, volante con ajuste eléctrico, modos de conducción que incluyen Sport Plus, luces con sistema adaptativo, suspensión variable, navegador, pantalla del sistema multimedia de 10 pulgadas, 8 altavoces y el cuadro de instrumentos gana 1 pulgada en tamaño. El acabado F Sport Cuero, que es el que veis en este vídeo, son 4.700 euros más y tiene faros multiled adaptativos y tapicería de cuero completa, mientras que el F Sport normal los tiene de tela cuero. Por último, el acabado más alto, el Luxury, son 4.000 euros más, 53.500 euros. Tiene cristales delanteros con aislamiento acústico, espejos exteriores plegables automáticamente, asientos delanteros con memoria y ventilados, portón trasero eléctrico, cámara de aparcamiento de 360 grados, head-up display, radio digital, 13 altavoces, Mark Levinson y muchos otros detalles. El UX incorpora la cuarta generación de conducción híbrida, mientras que el NX y el RX tienen la tercera generación. Por el momento los únicos que tienen la cuarta generación son el UX, el ES, el LS y el LC. Esta nueva generación es un 20% más potente, reduce la fricción en un 25% y un 10% más ligero, teniendo una nueva distribución de baterías, nuevos materiales y un sistema de refrigeración más compacto. Como siempre, todo esto se traduce en consumos y mejoras en la sensación de conducción, que en los híbridos cualquier mejora se agradece. Está disponible con tracción 4x2 o 4x4. Ambos tienen una potencia combinada de 184 caballos. El hecho de que no varíe es por la centralita, que se encarga de controlar la distribución de la energía, para que no haya mayor consumo eléctrico. La única diferencia es que en el 4x4 hay un motor eléctrico en el eje trasero para darle tracción a las ruedas traseras, que puede llegar a tener hasta un 80% de la energía. El consumo WLTP combinado es de 5,3 litros para la tracción delantera y 5,6 litros para la trasera. A mí me dio ese consumo, así que los consumos esos serían reales. Hay un detalle, chicos, y es que cuando vosotros leáis una prueba o incluso las mías propias, quizás para mí me pueda resultar pequeño, o para otra persona le pueda resultar pequeño, o grande, o de una forma diferente. Yo os digo siempre que las pruebas las tendáis a coger como objetivas
y más o menos haceros una idea de lo que vosotros veis, para que cuando vosotros vayáis al concesionario digáis, ah sí, pues a mí también me parece pequeña, o ah sí, me parece grande, pero no leáis un medio o no veáis mi medio y digáis, ah, es que solo esta persona ha dicho que es pequeña o es grande, ah, pues lo voy a descartar. Porque yo he leído en varios medios que las plazas traseras eran muy pequeñas, o que el maletero era muy pequeño. ¿El maletero es pequeño? Sí, pero hay que contar con el doble fondo, ¿no? ¿Las plazas traseras son pequeñas? Sí, si las comparamos con un NX o con un RX incluso. Pero para el día a día de un par de personas, una pareja, un par de jubilados, o alguien que no quiera un tamaño de coche tremendamente grande, porque los SUVs de hoy en día son muy grandes, quizás se hace bastante más cómodo de lo que la gente pueda pensar del UX. No es barato, pero tenemos muy buenas calidades. Así que chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!